El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Bueno, siguiendo en consonancia con nuestros invitados internacionales, hoy tenemos a una persona muy interesante, alguien que se ha atrevido a ir en contra de una gran corporación. Así que antes de llevar nuestro invitado de hoy, quisiera recordarles que tenemos el super chat y aquellos que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer por ahí. Recuerden, también tenemos la posibilidad de Patreon, a quienes agradecemos a todos aquellos que están hoy ya colaborando con nosotros. A partir de $3 mensuales podré ser un mecenas en Patreon y es una colaboración muy importante para Asia TV. Estos valores hoy ya en la Argentina es casi una cosa increíble con el valor del dólar, pero bueno, internacionalmente quizás no sea tanto y hace posible que podamos seguir produciendo este tipo de contenidos. ¿Cómo estás, Marce? Así que vamos a hablar con el doctor Pablo Fajardo, sí, quien se atrevió a litigar contra Chevron, ¿no? Así que hay un juicio muy interesante. Sí, él ha sido el responsable de la acción de este grupo de ciudadanos ecuatorianos que fueron... fue un caso que tuvo mucha difusión hace unos años porque Chevron había hecho un desastre ambiental y bueno, las víctimas reclamaron justicia. El caso fue estirado a las Cortes de Estados Unidos, después le pasaron la pelota a la justicia ecuatoriana, después el fallo de la justicia ecuatoriana no se pudo aplicar. En definitiva, lo que nosotros estamos viendo es el funcionamiento y el poderío de las multinacionales, y cuando hablamos de que estamos viviendo ya un gobierno corporativo y lo que estamos viendo en los países más desarrollados, específicamente lo que estamos viendo en Estados Unidos, es parte de esa lucha. No es una lucha entre un modelo que mucha gente lo confunde, entre un modelo socialista o redistributivo de las riquezas, sino estamos viendo una lucha que yo creo que la mejor forma de verla es entre globalistas y soberanistas. ¿En qué significa esto? Básicamente en que los globalistas no quieren estados, quieren corporaciones que los manden, y los soberanistas, eso es un sector variopinto, donde hay muchas opiniones, pero básicamente lo que quieren es al menos tener un estado. Por más que las corporaciones van a seguir estando, pero por lo menos teniendo un estado y teniendo algunas reglas que puedan garantizar que uno pueda proteger su propia población, su propia capacidad productiva, etc. Hoy todo eso, con el modelo que impulsa Biden, vamos a ver nuevamente la vuelta al 2014, donde van a florecer otra vez los tratados de libre comercio y donde las corporaciones vuelven a retomar la iniciativa. El poder no lo perdieron nunca, pero tal vez estaban un poco aletargadas en algunas posiciones. Bueno, ahora lo vuelven a hacer, por eso vemos ese desparpajo en la forma de actuar, como llegar a bloquear al propio presidente de Estados Unidos en ejercicio, bajarle un tuit, considerarlo mentiroso, sacarlo del aire, lo cual nos habla de la magnitud de poderío que tienen estas empresas e impunidad. Porque uno pensaría que si una empresa tiene la capacidad de condicionar al propio presidente de Estados Unidos, ya no estamos hablando de que Estados Unidos es la megapotencia mundial que hace lo que quiere, sino que hay algo, hay un poder detrás, y que eso es lo que intentamos que a veces se entienda. O sea, hoy ya estamos en un problema tan grave, que hasta afectó a los propios Estados Unidos. O sea, ¿qué nos va a quedar a nosotros o a Ecuador si Estados Unidos no puede controlar a sus propias corporaciones? O corporaciones que ya a esta altura del partido ni son norteamericanas o no tienen patria. Son corporaciones
son, como dice Marcelo Bullo, siempre recuerdo esa frase, poderes fácticos sin base territorial. Muy bien, veamos qué dice nuestro invitado de hoy entonces. Así que, doctor Pablo Fajardo, bienvenido a nuestro programa. Un placer contar con su presencia aquí hoy. Muchas gracias. Bienvenido a ustedes también. Usted tuvo una invaluable experiencia de litigar contra una corporación transnacional de enorme envergadura. Vamos a dejar de lado esos aspectos técnicos jurídicos. Nos gustaría que nos cuente qué experiencia le dejó el funcionamiento de estas corporaciones como poderes equivalentes a un Estado nacional, pero sin base territorial y sin las responsabilidades sociales de un Estado, algo que venimos hablando hace rato en nuestro programa. Perdona, pero yo pienso que las transnacionales, muchas de ellas, superan a varios estados juntos en su poder económico principalmente. Pero tienen un poder mucho más grande, como decíamos, sin territorio, y obviamente cuando se unen, ellas son mucho más fuertes todavía. Infortunadamente han capturado el sistema, digamos, de Naciones Unidas, sistema de justicia interamericano, o sea, tienen una captura total de la cuestión global planetaria. También han capturado o tienen bajo su control la mayoría de los medios de comunicación tradicional. Tienen fuertes incidencias en el sistema financiero internacional. Entonces, obviamente, todos esos elementos las convierte prácticamente en invulnerables ante los derechos humanos que ellos violentan al operar de forma irresponsables en muchos de los estados nuestros. Hay una acción adicional que es los denominados paraísos fiscales, donde muchas o casi todas las transnacionales constituyen sus empresas holding o auxiliares y que obviamente no la usan únicamente para evadir impuestos en los estados donde operan, sino también para evadir responsabilidades. Entonces, todos esos elementos vuelven que esas transnacionales, insisto, cometan graves violaciones de derechos humanos, pero es imposible o muy difícil por lo menos poder o lograr que los pueblos tengan acceso a la justicia frente a crímenes corporativos. Eso que dice usted se nota, se refleja específicamente cuando todas las corporaciones, habitualmente cuando hacen obras públicas o hacen cualquier tipo de acuerdo con gobiernos, fijan como domicilio seguramente en Estados Unidos. A nosotros lo vimos como argentinos con el tema de la deuda externa, cuando el domicilio para litigar fue en Nueva York, y eso quedó en manos del juez Tomás Griesa. La justicia entonces de Estados Unidos juega un papel específicamente más importante que el resto, como para cerrar eso que usted estaba mencionando, ese blindaje sobre las corporaciones. Hay varios elementos importantes. Uno yo le llamaría como la protección del país de origen de la transnacional hacia su transnacional. O sea, el sistema judicial de los países donde tiene su origen la empresa se convierte en ese candado fundamental para proteger a ese transnacional. O sea, no importa qué violación de derechos humanos haya causado en otro país. En el caso de Estados Unidos, una cosa muy particular. Por ejemplo, nosotros en el caso Chevron, cuando nosotros planteábamos la acción judicial en las cortes norteamericanas, el sistema de justicia norteamericano decidió remitir el caso a Ecuador. El caso se ventila en la justicia ecuatoriana. Y obviamente se convertía en garante para hacer cumplir lo que resuelve la justicia ecuatoriana. Pero ¿qué ocurre? Cuando ganamos el litigio en las cortes ecuatorianas, plenamente válido, con 4 sentencias, todas favorables a los demandantes, a los accionantes, la justicia norteamericana sacan sentencias nuevamente, ahora diciendo que prohíben que se ejecute nuestra sentencia en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, obviamente, ese elemento importante nos impide que podamos ejecutar la sentencia en el país de origen de la empresa. Eso nos obliga a ir a otros países donde tiene activo la empresa, donde ya opera con empresas auxiliares y holding, lo que vuelve una cuestión casi imposible o invulnerable frente a los crímenes corporativos. Entonces, los países de origen de las empresas juegan un rol súper importante para protegerla de los crímenes que ellas cometen. Una corriente, si no recuerdo mal, por allá por los 90, donde se hablaba y se aplaudía con el tema de los derechos humanos. Había empezado ese tema, la jurisdicción extra que tenían algunos jueces. En la Argentina pasó con el tema de las violaciones a los derechos humanos, que el juez Baltasar Garzón
intervenía en causas argentinas, lo cual era loable en un principio, pero tenía un problema, que era que había una disparidad entre lo que podía llegar a ser la justicia argentina, por ejemplo, se tendría que juzgar a algún funcionario español, y lo que sí podía la justicia española con un funcionario argentino. Obviamente eso se magnifica con el caso de Estados Unidos. ¿Cómo ve esto? ¿Fue en realidad una buena idea haber apoyado ese proceso de sacar de las jurisdicciones naturales, o terminó siendo un boomerang? Yo pienso que es importante ese hecho, pero aquí hay una cuestión que hay que un poco, digamos, sectorizarla, ¿no? Una cosa son las acciones muchas veces contra personas o contra gobiernos o estados. Otras contra transnacionales. Hasta ahora no se ha podido juzgar en ninguna corte, digamos, extranjera o internacional a una transnacional por hechos como estos. ¿Sí? Entonces, las transnacionales cuentan un blindaje muy especial y tienen su propio sistema de justicia, que son los sistemas de arbitraje internacional. Entonces, obviamente, cuando el sistema de arbitraje internacional protege la inversión, el comercio, el capital o al inversionista como tal, pero no protegen derechos humanos. Entonces, en el tema de Argentina, con Garzón y todo esto, igual en Chile también, con Pinochet y compañía, digamos, ¿sí? Se protegían derechos humanos. Entonces, el señor Garzón, digamos, procuraba juzgar temas de derechos humanos. Pero acá los temas de inversión dicen, no, tenemos el propio sistema de arbitraje que protege o que juzga, entre comillas, esas inversiones. Es una cuestión de que hay que un poco particularizarla a fin de no confundir, no mezclar directamente ahí. Las transnacionales cuentan, entre comillas, con su propio sistema de justicia que le arrebatan o le han quitado la justicia a las propias cortes de justicia y han creado su propio sistema donde ellas lo controlan totalmente, donde ellas son más fuertes que los estados, donde ellas ponen a los propios jueces, a los árbitros en este caso, ¿sí? Y obviamente quedan los pueblos sin acceso a ese sistema también de, entre comillas, justicia. Ese fue el caso, entonces, el CIADI, por ejemplo, es el caso emblemático de cómo funciona esa justicia. Mire, está el sistema CIADI, está el sistema UNCITRAL directamente allí, ¿sí? Que son sistemas de arbitraje internacional que usan a transnacionales, ¿sí? También la AAA en Estados Unidos también, por ejemplo, ¿sí? Y que, insisto, solamente las transnacionales pueden demandar a los estados, muy poca vez los estados a las transnacionales, ¿sí? Y los pueblos afectados jamás pueden demandar a una transnacional en esos sistemas. Volviendo al tema inicial y posteriormente, luego de que Chevron se despojara de sus activos, llegó el fallo de la justicia ecuatoriana. ¿Qué posibilidades tiene la justicia de un país pequeño de hacer cumplir las normas a compañías de este tamaño? Como usted dijo, es bastante complejo el tema. Mire, es muy difícil y es mucho más complejo todavía cuando hay gobiernos que se entregan fácilmente al interés corporativo. Es lo que pasó en Ecuador en estos últimos 4 años con el señor Moreno. El señor Moreno se entregó por completo al interés de Chevron y de Estados Unidos. Es más, creemos que negoció con Chevron para favorecer en todo este sistema del juicio que tenemos contra ellos. Entonces, es difícil, ¿por qué? Porque, insisto, cuando el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, quería acceder a un crédito internacional o extranjero, a algunos de estos bonos que suelen emitir, ¿sí? Evidentemente el tema financiero decía, ok, aquí hay un litigio contra Chevron, mientras no resuelva ese litigio o tenga claridad qué va a hacer con ese litigio, no hay crédito. El tema financiero se pone al servicio de la transnacional como tal. Segundo, los medios de comunicación, en su mayoría, incluso redes sociales como Twitter y otros, y Facebook, por ejemplo, que son parte del propio sistema transnacional, corporativo, ¿sí? Se ponen al servicio también de esos gobiernos que favorecen a esas transnacionales, ¿sí? El sistema político global, o el sistema de justicia, entre comillas, internacional también, el sistema de arbitraje, lo que dije antes, ¿sí? Entonces hay una cantidad de elementos importantes ahí que se conjugan plenamente. Y los estados o los gobiernos quedan tremendamente vulnerables, desprotegidos, donde no hay igualdad, ¿sí? Frente a todo ese poder de las transnacionales. A eso le agregamos el tema, digo, de la debilidad de los gobiernos, como el caso ecuatoriano, por ejemplo, el señor Moreno, ¿sí? Que se entregó sin decir nada más contrario al interés de la empresa Chevron Corporation. Entonces, ese precedente es tremendamente grave, porque, insisto, las empresas
grandes siguen creciendo. Los estados se han estancado en su mayoría. Dentro de pocos años más, posiblemente, muchas empresas sean más fuertes que varios estados más, incluso los poderosos. Ganan terreno en el sistema de justicia también. Entonces, si hoy no logramos parar o romper ese blindaje que tienen las transnacionales, creemos que en pocos años las cortes de justicia de cualquier estado o las regionales, derechos humanos, europeas, americanas, lo que sea, no se va a atrever ninguna de ellas a tocar a una transnacional porque son realmente poderosas. A veces nosotros cuando hablamos del modelo en disputa que hay a nivel mundial, hablamos de una globalización financiera que es básicamente la dueña de todas estas corporaciones, porque cuando uno mira, los accionistas terminan siendo básicamente los mismos fondos de inversión que en general son anónimos. ¿Es posible de alguna forma saber qué personas físicas están detrás de estos grupos? Bien, en gran parte sí, en gran parte sí. O sea, yo creo que los fondos, unos son los fondos de pensiones, que son generalmente aportes de trabajadores, de personas de los estados directamente ahí, fondos públicos en otras palabras, ¿sí? Otros son los fondos de inversión, o sea, fondo de pensión y fondo de inversión. Lo más complejo son los fondos de inversión, que es capital puro como tal, ¿sí? Y hay cómo saberlo, hay cómo saberlo. Pero insisto, el problema que tenemos es que muchísimos de esos fondos de inversión, no los de pensión, sino los de inversión, son constituidos en los denominados paraísos fiscales. Y esos países, especialmente pequeñas islas que están bajo el dominio de otra gran potencia, porque todos son así, ¿sí? Evidentemente, son ese escollo que creemos que también hay que romperlo también. Porque obviamente es donde ellas se protegen, donde ellos se blindan por completo, donde vuelven que la información una cuestión secreto para ellos, insisto, no importa qué actos ilícitos o delincuenciales incluso cometen en otros estados. Entonces, el sistema financiero global está compuesto por varios elementos y ha ido creando lo que llamamos esta arquitectura que le garantiza impunidad en todo el planeta. Este fenómeno de las corporaciones más poderosas, en términos financieros y económicos y productivos, se da también con las empresas orientales. China, uno ve mega empresas que sí que tienen un producto como un PBI de un país mediano. Ahora, ¿tienen el mismo peso específico en las cortes internacionales que tienen las occidentales o hay una asimetría? Mire, hay asimetría generalmente, hay asimetría, ¿no? Digo, las cortes internacionales, insisto, tienen una limitación, que es que no pueden juzgar a las transnacionales, no pueden juzgar a las empresas. O sea, nosotros, por ejemplo, en su momento planteamos una demanda en la Corte Penal Internacional en contra de los directivos de la empresa Chevron. Sabíamos que no podíamos demandar a la corporación, ¿sí? Pero demandamos a quienes toman las decisiones, porque son ellos los responsables de que esas decisiones sean o se convierten en algo criminal. Pero la Corte Penal Internacional nos respondió que no era posible juzgar realmente a esos responsables, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí súper compleja, porque digo, uno son esa Corte Penal Internacional que se nos pinta como que fuese una cuestión súper importante, pero no es así. Otra es las cortes regionales, llamemos derechos humanos, europea, africana, asiática, latinoamericana, lo que sea, donde también hay una cuestión de asimetría importante, porque para que cualquiera de nosotros podamos recurrir a la Corte Regional, digamos, en este caso nuestra, Americana de Derechos Humanos, usted debe agotar todos los recursos internos en su país. Debe demostrar que fue a la Corte de primer nivel, la apelación, la Corte Suprema, hizo todo y que ya no hubo acceso a la justicia en su país. Recién allí tiene el derecho, entre comillas, para recurrir al sistema regional de derechos humanos, en este caso, al sistema interamericano, ¿sí? Cuando, por otra parte, la Corte, digamos, penal o los sistemas de arbitraje, usted no requiere este tipo de cosas. Las empresas cuando tienen un problema, por ejemplo, recurren directamente al panel de arbitrajes y jamás van o se someten a la justicia doméstica. Entonces hay una asimetría gigantesca directamente. Ese trato desigual que favorece, digo, al capital y no favorece a los derechos humanos. Es una cuestión gravísima, porque uno mira, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, no dice, el derecho humano prevalece ante el derecho económico y otros derechos. Pero en la práctica eso no es así. El derecho económico se impone rotundamente a los derechos humanos. Ahora estamos viendo con el tema de la pandemia, se está desnudando un poco lo que había detrás de la Organización Mundial de la Salud.
y vemos que básicamente está privatizado hasta el punto que el principal aportante es una fundación, Bill y Melinda Gates. Y algo parecido uno ve en la UNESCO. También podemos decir que están totalmente cooptados ya los organismos internacionales. Estamos básicamente bajo un gobierno corporativo, aunque todavía utiliza mecanismos que no lo exhiben con esta crudeza. Mire, a mí no me queda la menor duda que es así. Hay una captura total del sistema político, económico, financiero, de derechos incluso a nivel internacional por parte de las corporaciones. Cuando uno va a Naciones Unidas, por ejemplo, a Ginebra, que supuestamente el Consejo de Derechos Humanos y otras cosas, ¿sí?, se da cuenta por completo de que son las corporaciones quienes imponen las reglas del juego. Que los estados, que los gobiernos terminan siendo una pieza fundamental en esa arquitectura de la impunidad corporativa. O sea, las corporaciones han capturado prácticamente todo el contexto global, incluso la academia. O sea, muchas universidades investigan técnicamente o científicamente, por lo pongo entre comillas también, lo que le conviene a quien financia la investigación, no lo que realmente deben investigar, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando uno mira, de la pandemia que están investigando, es nada más qué negocio hacen con la pandemia, aparte que ya han hecho, ¿sí? Pero no es una cuestión realmente en el fondo de buscar prevenir, tutelar, proteger a la población global directamente, no es qué negocio hace. Entonces, esa investigación académica muchas veces va en torno a quien financia esa investigación. Hablando de investigación y megas negocio y pandemia, sin duda la situación de la COVID-19 ha impulsado realmente un mega negocio con las vacunas. Un negocio que es altamente redituable, ya de por sí, que se ha extendido desde la queda del 2008 de Lehman Brothers. O sea, la prematura por conseguir la vacuna ha hecho que se salten las etapas necesarias de evaluación de seguridad, porque, lógico, se requiere tiempos fisiológicos que no se puede acortar por más dinero que se invierta en el desarrollo. Esta situación plantea un peligro sobre la salud humana que ha llevado a las farmacéuticas a presionar a los gobiernos para que los mismos introduzcan leyes votadas por los congresos que blindan de cierta manera a las compañías en caso de que se produzcan problemas de salud graves, incluyendo la muerte, ¿no?, de quienes se les inocula la vacuna, privando obviamente a los ciudadanos de pedir un resarcimiento económico, más allá de la cuestión geopolítica que está detrás de esto, de quién es el primero en llegar con esta vacuna, ¿no? ¿Qué opina usted de la legitimidad de esta situación? ¿Es viable la aplicación de leyes de impunidad? Es un tema súper complejo realmente, y no únicamente en este sentido, O sea, los estados de hace mucho rato, aquí recuerdo, por ejemplo, un discurso del señor Salvador Allende en Naciones Unidas, año 72, ¿sí?, cuando hablaba del tema de las transnacionales que empiezan a controlar el mundo, en ese año ya 72, ¿sí?, obviamente decía, tenemos que legislar para proteger los países y los estados, los soberanos estados de la población, de los avances o crecimientos corporativos. Año 72. Pocos meses después, sabemos lo que pasó con él, ¿sí? ¿Qué ocurre ahora? Una cuestión mucho más allá. Que hay un proceso bastante largo ya de desmantelamiento jurídico de los estados para proteger a las transnacionales o dejarlas con ese libre albedrío que hagan lo que quieran. El tema de la pandemia es uno de esos elementos directamente que tenemos y que obviamente, ¿sí?, genera una cuestión mucho más compleja porque es la vida humana que está en juego. Es la salud de la gente que está en juego. Entonces uno se da cuenta, nuestros gobernantes son capaces de cumplir su propia constitución y proteger la vida humana de sus ciudadanos. Nos dicen no. El poder económico continúa ganando terreno y posesionando ese tipo de realidades, entre comillas, que, insisto, es desmantelar el sistema jurídico de cada estado para dejar casi desprotegida a la población, de una forma muy sutil quizás, pero blindar a la transnacional, farmacéutica o lo que sea, de estos crímenes para mí son de lesa humanidad. Pero no es el único negocio. Por ejemplo, hoy lo que usamos esta plataforma del Zoom. O sea, tiene otro gigantesco negocio justamente en esa línea, ¿sí? Entonces,
sea, ¿qué negocios han crecido durante la pandemia? Obviamente las farmacéuticas, la red, este tipo de medios de comunicación, plataformas directamente de comunicación, ¿sí? Entonces, hay grandes negocios en el mundo que se han beneficiado y que creemos que tienen un interés muy grande sobre todo lo que es la pandemia. Entonces, sí es un tema complejo, un tema muy difícil, un tema realmente que nos pone a pensar a todos, y ahí sí como humanidad. Nos debemos someter a esa supuesta vacuna, hay que resistirla como tal. Hay otros mecanismos u opciones que protegen a la población. Yo digo, por ejemplo, aquí en la Amazonía ecuatoriana nuestra, ¿sí? Los pueblos indígenas, con su sabiduría ancestral y natural, cuando recién llegó la pandemia, tuvieron dificultades un poco, porque obviamente toda esa información que nos metían todo en la cabeza nos creaba un pánico, un terror, como que era el diablo que venía por allí. Cuando los pueblos empiezan a un poco a reaccionar y empiezan a ir buscando su propio medicamento, y a poco tiempo, resulta, sí, hay unos contagios por allí, ya no mueren. No hay un solo anciano en los últimos 5 meses indígena de 80, 90 años que haya fallecido. Todos se tratan con medicina natural. Y todos lo previenen netamente así. Entonces, para mí hay una cuestión ahí de fondo. Es posible controlar la pandemia quizás con un poco más de trabajo, de investigación, de esfuerzo, ¿sí? De eso que hoy tenemos en la propia naturaleza. Es posible hacerlo. Un gobierno inteligente lo que haría es, vale más, aproveche tipo de conocimientos, lo fomento, lo ayude directamente ahí, desarrolle mucho más y podría trabajar mucho mejor, sin someterse al interés transnacional o a esta hegemonía política global. Ahora que menciona las medicinas así alternativas, China, por ejemplo, con la acupuntura, la medicina tradicional china, lo que es la Ayurveda India, hay una serie de países que en general son países poderosos que tienen un sistema de salud complementario, que utilizan ambas cosas. Sin embargo, vemos que en países como el nuestro, por lo menos en la Argentina, hay un vacío legal sobre el tema de estas prácticas. Y obviamente porque estas prácticas atentan contra el negocio farmacéutico. ¿Usted cree que de alguna manera se puede llegar a quebrar este negocio farmacéutico como para permitir la aparición de alternativas? ¿Hay formas jurídicas? Porque uno termina siempre chocando con un comité de expertos que termina estando a sueldo de una multinacional, de una de las tantas industrias farmacéuticas que terminan por bloquear cualquier alternativa que pueda ser favorable. En el caso que mencionaba, seguramente las prácticas que utilizan los indígenas ecuatorianos van a ser censuradas, prohibidas, distorsionadas de alguna manera para evitar que se pueda aplicar ese potencial al resto de la población y pinchar el negocio. Mire, un problema es que estamos dispersos. Estamos dispersos los pueblos que tenemos, creo que hay muchas cosas en común, lo que sea por ahí, estamos de espalda muchas veces. Y el sistema económico global está plenamente unido. Tienen la cosa muy clara qué quieren hacer. Y hoy, insisto, controlan la comunicación, la academia, el poder económico, o sea, controlan todos los elementos importantes y lo usan para seguir un poco fraccionando o debilitando esa población que, insisto, pueden conocer mejor las cosas que presupuestamente expertos, ¿no? Se nos controlan tanto que dicen, no, es que este medicamento, entre comillas, de los pueblos indígenas, no puede ser avalizado porque no ha pasado por la rigurosidad y los expertos científicos. Y lo descalifican de esa naturaleza. ¿Qué pasa por ese tipo de cosas? Obviamente lo que va por la academia, lo que es financiado por alguna transnacional farmacéutica seguramente, va a ser muy difícil romper. Yo creo que se puede romper, pero desde abajo, las propias comunidades. Yo creo que siempre he dicho, los grandes cambios que requiere la humanidad jamás vendrán de arriba. Ni el Papa Francisco ni nadie. Vendrán lo que la gente de abajo lo quiera hacer. Los cambios se generan en la base, no en la cumbre. Por eso creo también tan importante que es hacer que la sociedad esté tan fragmentada, tan quebrada, con fenómenos sociales que lo único que hace es dividirnos, porque como usted mismo dijo, un pueblo unido, no solamente un pueblo de una nación, sino nosotros de toda la región unida, indudablemente tendríamos una fuerza que sería realmente respetable. Volviendo al tema de las vacunas, un tema adicional que está relacionado con eso es que las farmacéuticas no dan a conocer las fórmulas de las vacunas aplicadas.
Las fórmulas son secretas y el Estado no tiene acceso a las mismas. O no tiene acceso o no lo quiere decir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso es parte del negocio, como decíamos antes. El rato que hay digamos, se difunden las fórmulas de cómo se construye la vacuna, posiblemente haya más gente que lo pueda trabajar directamente ahí, la población se daría cuenta que la vacuna podría ser un engaño, porque obviamente nadie sabe qué tiene, puede ser cualquier cosa realmente allí, ¿no? En todo caso, para mí es parte del negocio, y yo lo que insisto aquí es, o sea, hasta qué punto los estados continúan perdiendo soberanía frente a las transnacionales. O sea, eso es increíble. Es imposible pensar que los estados entreguen fácilmente la soberanía a las empresas en todo sentido, en la justicia, en la farmacéutica, en la parte económica, incluso la comunicación, ¿sí? O sea, hay una cantidad de elementos que conjugan tremendamente en esa línea. Y no descartemos, por ejemplo, que si algún gobierno por allí, llámese Bolivia, Venezuela, cualquier país, un gobierno honesto o con mediana cuestión de transparencia, hace resistencia a la vacuna, habrá toda una hecatombe de comunicación contra ese gobierno para destruirlo porque se resiste a esta cuestión global. Entonces lo que hacen es someterlo directamente allí para que no haya ninguna voz que se resista. Si los pueblos indígenas, por ejemplo, que dije antes, llegasen un poco más allá y demuestran que es posible con sus tratamientos médicos ancestrales, con sus conductas ancestrales, lo posesionan como tal, no descartaría que hayan decenas de juicios penales contra ellos porque supuestamente atentan contra la salud humana. O sea, digo, desmantelan el sistema jurídico de protección a los pueblos, criminalizan a los pueblos que luchan y crean un blindaje para las transnacionales, en este caso farmacéuticas. El tema de las vacunas ha sido un tema sumamente polémico desde el 2008, cuando se produce la quiebra de Lehman. La industria farmacéutica consigue un filón como para sobrellevar la situación con las vacunas. En la Argentina pasamos, si no recuerdo más, de 8 vacunas a 20, 21 creo que hoy ya son, en menos de una década. Hay vacunas como la del HPV que trae el síndrome de Guillain-Barré, que ha tenido muchos problemas internacionales. Hay asociaciones de víctimas que intentan que se entienda que la vacuna protege entre poco y nada y sí tiene muchos efectos colaterales serios. Hace unos días en Corea se conoció que la vacuna de la gripe, que también es otra vacuna que a veces trae pocos beneficios en función de los riesgos, habían muerto 83 personas. La noticia desapareció de los medios. O sea, básicamente no la vimos más. Y son medios que en cierta medida empezaron a mostrar fisuras en su poder cuando aparecen las redes sociales. Pero las redes sociales ahora empiezan con la política de fact-checks para evitar que se puedan generar discursos alternativos a los del poder. Llegan a tener un poder tan grande que al propio presidente de Estados Unidos en ejercicio son capaces de sacarlo del aire o de censurarle los tweets. Cuando estamos en esta situación, daría la sensación de que si tenemos la academia en contra, los medios en contra, las redes en contra y el inmenso poder de las multinacionales que corrompen todos los organismos internacionales y nacionales, daría la sensación de que no hay una fisura, no hay por dónde romper esto. Porque nosotros hablamos, usted decía antes que las mismas masas, las sociedades de abajo tienen que dar una respuesta. Pero ¿cómo podemos lograr cuando hay semejante poder de fuego sobre esa sociedad? Los cambios que necesitamos o que queremos, estoy seguro que al ritmo que estamos, con todo este escenario que lo he escrito súper bien, no van a ser inmediatos. Si no trabajamos con mucha más fuerza, más vehemencia en la base social, en los colectivos sociales directamente allí, difícilmente vamos a lograr cambios. O sea, el sistema que nos han impuesto continúa ganando terreno y la sociedad continúa fraccionada y obviamente perdiendo terreno como tal. Tenemos que desarrollar medios alternativos de comunicación, tenemos que desarrollar sistemas económicos, a veces también alternativos directamente ahí. Tenemos que buscar formas de que los pueblos continúen generando esa sinergia entre pueblos directamente allí. Dejar de estar de espaldas. O sea, digo, yo insisto con esto porque es una cosa increíble. Uno revisa la cuestión, digamos, latinoamericana. Lo que pasa con la población en Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, todos estos países, se da cuenta que la realidad de la población
entre comillas, de clase media y baja, es la misma. Es la misma. Y uno dice, ¿por qué no somos capaces, carajo, de ponernos de acuerdo y tener luchas colectivas y conjuntas que es posible hacerlo? ¿Sí? Entonces, pero claro, digo, ahí sí lo que decían. Tenemos medios de comunicación, sistemas educativos incluso. Sistemas de educación lo usan perfectamente para generar a veces odio contra otros, para crear una línea de pensamiento direccionada hacia uno u otro sector, tanto así que las universidades preparan, entre comillas, expertos para el mundo del mercado, no para la vida, ¿sí? Entonces, evidentemente, tenemos un gran problema que es estructural. Digo, si no cambiamos esa estructura, insisto, desde abajo, siempre tengo esperanza en eso, obviamente esto va a ser imposible. Pero ese cambio estructural que queremos, si no lo empezamos a hacer desde ahora con mucha más fuerza y vehemencia, pasarán varias décadas y quizás cuando ya haya gente que realmente lo quiera hacer de fondo, puede ser muy tarde. Lo que nosotros estamos viendo ahora es una serie de nuevas ideologías o ideologías que eran prácticamente marginales, que son impulsadas básicamente desde la academia, desde los grandes centros de entretenimiento, plataformas como Netflix, Amazon, toda la industria en líneas generales y toda la industria cultural vuelca hacia ideas como el ambientalismo extremo, el veganismo, una serie de políticas, inclusive hasta el mismo aborto, con la idea de bajar la cantidad demográfica, porque yo creo, esto por lo menos es una opinión personal, que las nuevas tecnologías hacen que no se necesiten masas, ejércitos productivos. Y esto está dando paso a una reconfiguración del mundo donde realmente hay un excedente, y ese excedente es la población humana. Básicamente se habla cada vez más de una reducida cantidad de habitantes haría un mundo más viable. Están quebrando la idea de la sacralidad de la vida humana, nos ponen a la altura de una hormiga, y básicamente nuestro derecho a subsistir se subordina a un sistema ecológico que no es bien entendido en el sentido de preservar nuestros recursos, preservar la pureza del aire, de las aguas, de las tierras, sino básicamente en decir, casi en una idea maltusionista de un excedente de población. ¿Cómo analiza en general esta situación? Hay una cuestión importante. Me pregunto yo, ¿cuál es la población desechable? La población desechable, evidentemente, es la población que no tiene capacidad de consumo en el mercado. O sea, a quien hay que desaparecer es a quien no es útil para el mercado. Es a quien, evidentemente, no puede comprar. Que si usted no tiene recursos, no genera recursos económicos, ¿con quién el mercado? ¿Y usted para qué me sirve? ¿Para qué le sirve el mercado gente que es, entre comillas, desechable? ¿Sí? Entonces, evidentemente, hay un poco la lógica es, ¿a quiénes quieren acabar? A los que no son útiles para el mercado. O sea, el ser humano, la persona como tal, es un objeto, no es un sujeto, es un objeto del mercado. Entonces, evidentemente, es la lógica global directamente. Si uno pudiera mirarla en otro sentido, usted dice, a ver, ¿cuál es hablando ambientalmente, cuáles son los desechos o la huella ecológica que genera una población latinoamericana o un latinoamericano frente a un norteamericano o a un europeo? Entonces, nuestra huella ecológica es tremendamente pequeña comparada con uno de ellos. Entonces, evidentemente, no se puede decir, no, es que la población que tenemos en exceso es la causa del calentamiento global. Es una farsa gigantesca. Es el nivel de consumo desproporcionado y irresponsable que tienen muchos sectores, la sociedad global, principalmente estos países europeos y norteamericanos, ¿sí?, que generan ese gran problema o esa simetría ambiental que tenemos. Entonces, preguntémonos aquí, insisto, ¿quién es la población desechable para el sistema económico global? Nosotros estamos viendo ahora el condicionamiento de los organismos internacionales a que los países acepten determinadas políticas que son ya casi oficiales. Si bien estas políticas no son aceptadas por Rusia, por ejemplo, sí a nosotros nos vienen forzando y condicionando los créditos de infraestructura, por ejemplo, a que nosotros tengamos una visión particular que es casualmente la visión de los derechos humanos que viene de las universidades de Estados Unidos. Evidentemente. Hay una cuestión ahí, o sea, en toda la parte de crédito, por ejemplo. Los créditos, como decíamos, van condicionados. El crédito va a X país a cambio de. Nunca viene un crédito gratis, sea de un Estado
o sea de un organismo financiero internacional como el FMI, el Banco Mundial u otros. Entonces digo, el sistema se conjuga perfectamente, ¿sí? Y obviamente los analistas económicos generalmente, que yo gracias a Dios no estoy lejos de eso, ¿sí? Pero analistas económicos también creados en esas universidades, digo, creados con esa línea o ese pensamiento político, esa ideología política, contribuyen perfectamente en eso. Y luego vienen los medios de comunicación, que no le dan voces ni a usted ni a mí seguramente, le dan voces a esos analistas económicos, ¿sí? Que son creados en ese sistema. Entonces al final, ¿qué hacen? Digo, cierran el círculo completamente, los medios de comunicación, las redes sociales, el tema financiero, el tema político y de justicia, y nos hacen creer a la sociedad que eso es lo correcto y adecuado. Y ese pensamiento divergente que está un poco al lado queda completamente sin espacio de voz. Entonces, digo, es una cuestión compleja. Para mí es estructural que tenemos en el planeta, y el tema del COVID, el tema de la pandemia, ahora de la vacuna, por ejemplo, creo que será un poco esa cuestión súper importante que tendrán ellos para controlar el resto de la población, para tratar de, digamos, incrementar sus ganancias económicas y obviamente también para tratar de ir sacando a esa población desechable que no es útil para el mercado en ningún sentido, que no es productivo y que no es útil. Recordemos, por ejemplo, cuando se expandió un poco la pandemia, las principales víctimas, ¿quién eran? Los ancianos, que no son productivos, los que pasan una enfermedad catastrófica, que ya son una carga para la familia, la sociedad, para el Estado, que no son productivos. Entonces empiezan directamente por allí. Esa exploración desechable que no produce, que es una carga, aquí la exterminan. Luego seguirán un poco ya los otros sectores que son más vulnerables, que no aportan nada al mercado, que no tienen recursos económicos, poder adquisitivo, y obviamente serán los siguientes en esta lista que tenemos. Hasta que quede una clase económica, social, pudiente, que se útil para el mercado. Entonces digo, el problema es global, insisto. Y si no luchamos también globalmente, al menos con ese pensamiento, creemos que tenemos un grave problema para la humanidad en las siguientes décadas. Realmente un placer recibirlo y escucharlo, muy, muy claro los conceptos. Quisiéramos ya comprometerlo para venir en otras oportunidades para también generar esta conciencia que necesitamos para unir las sociedades y para que nosotros, bueno, no bajemos los brazos porque hay una esperanza y la única forma es luchar contra estas cuestiones que hoy nos vemos operados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También a ustedes muchas gracias también. Encantado de la vida. En el siguiente espacio que tengamos, con mucho gusto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, muy gentil. Bueno, indudablemente interesante. Más interesante aún es reafirmar conceptos. Un profesional como él, innegable, que ha hecho un litigio tan importante, que ha ganado pese a no estar ejecutado. Resaltar estas cuestiones que nosotros venimos hablando hace rato sobre las corporaciones, sobre los países, la fragilidad de los países, de los estados y todo esto, ¿no? Sí, lo que tiene interesante es que no está hablando desde la teoría, desde algún estudio que hizo, sino él lo vivió porque él fue básicamente uno de los actores centrales en este proceso. Creo que lo que uno descubre, me parecía más interesante durante la entrevista, no meternos en el mismo tema y en las cuestiones técnicas, que la gente que le interesa las cuestiones técnicas seguramente va a encontrar fuentes más fidedignas y que desarrollen mejor el tema que nosotros, que no somos un programa enfocado a lo jurídico, sino a lo político, pero sí explotar esa visión que él tenía sobre lo que sucede políticamente y sobre el blindaje corporativo, porque lo dijimos durante la entrevista, es muy difícil quebrar, porque uno tiene una corporación que tiene el dinero, con lo cual tiene la capacidad de comprar los poderes del Estado, de comprar los organismos internacionales, de comprar la justicia y de comprarse los medios. Cuando nosotros vimos que durante los 90 había un proceso acelerado de compras, en esa época uno veía mucho como los titulares de los diarios era la fusión de grupos y aparecían magnates como el que ahora volvió a tomar luz, Murdoch, el dueño de la Fox, que compraba y compraba y compraba medios, y uno decía, ¿a qué responde? Murdoch fue con la Fox, diríamos, la única de las grandes cadenas que apoyó a Trump en su momento, pero vimos que cuando lo necesitó Trump realmente, que fue ahora con el tema electoral, automáticamente fue la primera cadena que lo dejó fuera de competencia.
Entonces vemos que hay una autonomía tan grande, un poder tan fuerte, que no necesitan a nadie. Y si eso es así, lo que hemos podido ver es que es muy difícil que uno pueda atacar esto, porque vos tenés la prensa que convence a la opinión pública sobre lo que está bien y lo que está mal. Las redes sociales, que era el único lugar donde más o menos se podía disparar algo, que cada vez están más censuradas, precisamente para evitar que se transforme en alternativa, donde la justicia está comprada, donde todo lo que mencionamos antes también está comprado. Uno es como que no le encuentra la forma, el lugar por donde entrarle a esta situación. Yo creo que tal vez lo único es que quienes se dedican fundamentalmente a tomar las decisiones políticas, y aquellos que acompañan, los famosos militantes, como se les llama en la Argentina, tienen que tomar conciencia de la gravedad de la situación, salvo que solo quieran ser burócratas al servicio de estas corporaciones, administrando los negocios de ellas, y que bueno, en ese caso lo vemos con algunos gobiernos latinoamericanos, como que mencionaban de Lenín Moreno, donde han sido gobiernos totalmente cooptados por estos poderes. Pero en líneas generales, todos los poderes terminan siendo básicamente algo similar, donde terminan estando subordinados a esta situación. Otro tema interesante que él habló y me pareció que vale la pena mencionar es el tema de lo que decía de las medicinas naturales, ¿no? Porque uno se olvida que China tuvo la contención que tuvo, pese a las críticas, pese a todo lo que digo, por varias cuestiones. Uno, la presión del Estado para que se hiciera caso en el sentido de las cuarentenas. Es cuestionable o no, pero ellos están más acostumbrados a lidiar con ese tipo de cuestiones. Después usaron muchísimo, como vos dijiste, las medicinas alternativas, acupuntura, y algo muy interesante también, yo me acuerdo de haber usado el Qigong, o sea, el ejercicio fue algo nacional, mantener la salud física y mental de la población, cosa que en Occidente esto es totalmente pasado por alto, ¿no? Pero hemos observado que en otros lugares donde la población indígena, como bien dijo él, vive más de lo natural, se da cuenta lo importante de que la población esté bien en este sentido. Lo que mencionaste es básicamente una muestra de lo que pasa con una nación soberana. Nosotros podemos estar en contra de muchas cosas, por ejemplo el tema que dijo Xi Jinping sobre un código QR para hacer un pasaporte sanitario, permitir el comercio o el turismo a través de eso. Ese tipo de cosas a nosotros nos da cierto escozor. Es verdad lo que vos decís, que la filosofía, la forma de entender el mundo que tienen los chinos es diferente. Pero lo que podemos tener sin tener demasiadas discusiones, creo que en eso vamos a coincidir todos, es que China tiene un grado de soberanía bastante más alto. Entonces, cuando hablamos al principio de globalismo versus soberanía, vemos que una nación soberana puede poner en práctica medidas que otras naciones no. Porque precisamente lo que busca es el interés de su propio país. Después, si eso es justo o no es justo, si respetan o no los derechos humanos, es una discusión aparte. Lo que sí, China tiene esa facultad de agarrar y decir, nosotros tenemos una medicina tradicional china que funciona en forma complementaria con la medicina alópata, y de esa manera nosotros obtenemos mejores resultados, abaratamos costos, respetamos además nuestras tradiciones culturales y lo ponen en la práctica con mucho éxito. En cambio, nosotros en nuestros países no podemos hacer eso porque básicamente lo que no tenemos es esa capacidad soberana. Cuando nosotros intentamos hacer algo así, aparece algún experto que nos va a decir que eso pone en riesgo a la salud, lo mencionaba Fajardo en la entrevista. La prensa va a amplificar esa situación, la justicia va a intervenir para prohibirlo y los políticos van a aplaudir y van a convalidar lo que pasó. Entonces el sistema, ahí vemos cómo se coordina para cualquier anomalía que surja, extirparla antes que pueda tomar fuerza. Eso es básicamente es el primer punto, si uno quiere una sociedad mejor, es poder tomar el destino en sus propias manos. Y ese es el primer problema que tenemos y eso es lo que yo creo que más le está costando a nuestras clases políticas, y nuestras clases no solo políticas, dirigentes en líneas generales,
porque hay otros sectores que por ahí no hacen política partidista, pero sí intervienen en las decisiones políticas y no se dan cuenta que básicamente todos van a ser víctimas de lo mismo. Cualquier empresa pequeña o mediana hoy está condenada a la muerte, porque si algo mostró este proceso de la COVID es como aceleradamente se destruyen las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas crecen. Empresas como Amazon han ganado fortunas, en nuestro país. Mercado Libre, las empresas, como mencionaba, de software, los que permiten comunicación a distancia, las de redes sociales. Hay algunos que han sido los grandes ganadores. Es bueno que aquellos que son perdedores, aquella persona que tenía un pequeño taller o una empresa mediana, que estamos hablando de empresas a veces de volumen importante, se den cuenta que están condenados a muerte. Esa gente fue la que en cierta medida se alineó atrás de Trump. No porque sea bueno, porque era su salvación, porque estaba lejos de ser el presidente que necesitaban, pero era el que más o menos podía ponerle un freno a esta situación. Y bueno, nosotros necesitamos que tomar conciencia de esa situación y actuar en consecuencia, porque si no, el proceso que viene era lo que decía Fajardo en la nota, o sea, va a haber una reducción de población. Imagínense quién va a sobrar. Bueno, vamos a ser un poco más alentadores y nos vemos en el próximo programa. En cuanto a ustedes, sí, no hay que bajar los brazos ni dejar de luchar. Como dijo el doctor Fajardo, y estamos muy de acuerdo, los cambios surgen de las masas. Así que somos nosotros los que debemos de una manera u otra unirnos como una sociedad en el país, pero también de acuerdo con nuestra región para elevar los cambios necesarios que hace falta y no dejarnos llevar por este globalismo financiero o esta estructura que nos quieren imponer, que es bastante antinatural. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden Patreon, el super chat y también dar like, suscribirse a nuestro canal de YouTube y apretar la campanita para recordarles cuándo es el próximo contenido. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.